Hola compañeras y compañeros internautas, bienvenidos a mi canal César Cue Opinando. Perdón por la interrupción que se dio por la grabación del video Islas Marías, que era prácticamente urgente. Ahorita seguimos la secuencia de la segunda parte del video La verdadera historia del Llano de la Víbora, 7 de noviembre de 1991. Como simple recordatorio, el incidente del Llano de la Víbora fue un enfrentamiento entre elementos del ejército mexicano y la Procuraduría General de la República con agentes de la Policía Judicial Federal adscritos a intercepción aérea. Continuemos con la historia de la descripción de los protagonistas. En esta ocasión le toca el turno al delegado Hechizo, que prácticamente es el coestelar de la historia. Este personaje fue designado delegado por compadrazgo, sin tener ninguna experiencia en la procuración de justicia. El tiempo que duró en el encargo se manejó como lo hizo cuando era líder de la legislatura de diputados local de Veracruz. Esto es, los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a zonas específicas en el estado tendrían que estarle enviando regalitos de acuerdo a lo que era tradicional en las diferentes zonas del estado, como en el tiempo aquel que los presidentes municipales le tenían que llevar igual también presentes al líder de la cámara local. Muy afecto a los regalos, encontró en el subdelegado inventado el mejor de sus subordinados, dispuesto a pagarle todos sus gastos, y de acuerdo a lo que se supo, así aconteció. Continuamos con el subprocurador regional. Tenía amplia experiencia en la procuración de justicia y también en el ámbito político. Se decía que conocía de mucho antes al subdelegado inventado. Lo que quedaba muy claro es que el subprocurador regional le daba todo el apoyo incondicional al subdelegado inventado. El siguiente protagonista es el titular de la Procuraduría General de la República. El antecedente de este personaje es que llegó avalado por un excelente trabajo desarrollado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, con un reconocimiento muy alto. Pero lo único que nunca asimiló era que entre las dos procuradurías existía un mundo de diferencia, confundiendo amigos con enemigos y viceversa. Pecó de ingenuo, de mucha gente nefasta e incompetente. Un siguiente protagonista, el general jefe de la zona militar, defensor a ultranza del honor militar, de conducta recia y firme, demasiado militar, sin lugar a dudas, gente honesta. Protagonista siguiente, los demás. Somos los que nos tocó ser testigos de los sucesos anteriores y posteriores al 7 de noviembre de 1991, en que perdieron la vida los 7 agentes de la Policía Judicial Federal. Aparte de la información del grupo de los demás, también había personajes externos que también comentaron y dieron buena información en los años posteriores. Siguiendo la narración, expondremos relatos sucintos de las diferentes versiones, tanto la de Sedena, como de PGR, como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Versión Sedena. A la par que vamos a hacer la narración, vamos a mostrar un planito rústico para mejor entendimiento de lo que se vaya comentando. Procederemos, ya teniendo a la vista el plano, a explicarles la posición de los diferentes protagonistas. En esta parte de aquí es una zona de arbustos. Toda esta parte de aquí es el llano. Todo esto es el llano. Esto obviamente hay más distancia, nada más que lo tuve que hacer así para acomodarlo en el mapita. Entonces este es el ejército mexicano, este es el campamento de la partida militar,
Aquí se quedó atascada la camioneta de 3,5 toneladas que traía el gasavión o turbocina, que es el combustible para la aeronave. Esta zona de aquí están los 7 elementos de la Policía Judicial Federal. Esta parte de acá es donde quedó la avioneta Centurión de los narcotraficantes. Este es el avión King Air, Rey del Aire, que es el primer avión que desciende de la Policía Judicial Federal, de donde descendieron estos 7 elementos. Entre la zona de arbustos y el primer avión que bajó, unos 650 metros de distancia. Entre la camioneta de 3,5 toneladas y los elementos, aproximadamente 200 metros. Esta parte de aquí fue donde quedaron los 2 pilotos, se escondieron, y el comandante del grupo, prácticamente para resguardarse con el avión de los disparos del ejército. Más atrás quedó el segundo avión, que es el Turbo Commander, que despegó de la sede Tapachula. Con sus elementos todos se bajaron y en una hondonada aquí pequeña encontraron refugio, y cubriéndose obviamente también con el avión. Aquí había esta parte de acá, cerca de esta de alambre, de púas que le llaman, y por este lado también, hacia acá. Según la versión del ejército mexicano, tanto esta avioneta como el primer avión que bajó venían juntos. O sea, eso lo refieren porque fue muy poco el tiempo entre que bajó este y bajó el otro. Entonces, para ellos, en su versión oficial, estos venían protegiendo la droga. Refieren en su versión oficial los elementos del ejército mexicano que una vez que se bajaron de este avión, les empezaron a disparar para proteger la huida de los 2 pilotos, que dicen, según la versión del ejército mexicano, corrieron hacia acá, o sea, en medio de los policías federales. Esa es la versión oficial. Se considera mentira la versión de los disparos entre estos elementos y el ejército mexicano, porque únicamente le salió positiva a una sola persona, que fue a esta, a la que iba en la punta. Ese fue el que le salió positiva la prueba de robisonato de sodio. Entonces significa que es mentira la versión del ejército en ese sentido. Otra de las mentiras, de que los 2 pilotos, que era una mujer y un hombre, una güera y una persona morena, que habían corrido hacia acá, porque del cúmulo de pruebas que se concretaron dentro de la averiguación previa, quedó plenamente demostrado que los pilotos corrieron hacia acá, hacia donde estaba este cerca de púas, y aquí la atravesaron, y más acá había una casita de ejidatarios, y ahí les dieron auxilio. De la versión en cuanto a que estaban de vigilancia para un operativo nacional de probables aterrizajes de naves con droga en pistas clandestinas o naturales, como es esta del llano, tampoco cuerda, porque todas las diligencias, todo lo primero que se estuvo platicando y comentando era de que estaban en prácticas de instalación de campamentos en despoblado. Eso era lo que estaban haciendo, pero cambiaron después la versión. También decían que había un herido de parte de los soldados, pero que había sido por rozón en el pie, y que quedaba claro de que él solo se dio el disparo o fue accidentalmente uno de sus compañeros lo hirió. Esa versión que fue inicial, luego la cambiaron por un soldado herido en la cara y en el cuello por una esquila supuesta de los disparos que habían realizado los policías judiciales federales. La versión que ellos estaban gritando, el ejército mexicano, sí, pues estarían gritando el ejército mexicano, pero no estaban aquí a la vista, estaban agazapados, escondidos dentro de lo que era toda esta zona de arbustos. Por esta cuestión de que esto es un llano y la posición que tenían de tiradores entre el ejército y los elementos de la Policía Judicial Federal, prácticamente cuando empezaron a hacer disparos intermitentes los soldados, pues estos ya ni se movieron, porque no había dónde, si levantaban la cabeza o se ponían de rodillas o algo,
estaban a tiro de que les pudieran herir o matar. Entonces prácticamente desde que se echaron al suelo ya no se levantaron. En la versión oficial que dieron, el general jefe de la zona militar no reconoció como auténticas 2 llamadas que le realizaron, uno de la guardia de la Policía Judicial Federal destacamentada en Veracruz y la otra de las oficinas de intercepción aérea de México de la Policía Judicial Federal. Ninguna de las 2 llamadas el general la dio por buena. Prácticamente decía que habían sido falsas. No tenía certeza de ninguna. Lo que resulta poco entendible porque él tenía toda la posibilidad de verificar si efectivamente eran auténticas o no esas 2 llamadas. Eso es lo que daba puntos a dudar de su versión. Con la llegada del general a la zona, con los refuerzos que llevaba, ordenó el flanqueo hacia las personas que él consideraba hostiles, ya que se supone, de acuerdo al dicho de ellos, que continuamente estos soldados les gritaban que eran ejército nacional y les pedían que se identificaran. ¿En qué consistía esa identificación? Que los compañeros gritaran PGR o gritaran Policía Judicial Federal. En eso consistía la petición, de acuerdo a la versión oficial del ejército mexicano, hacia ellos, y que nunca contestaron, que por eso el general cuando llegó ordenó el flanqueo. Concluyo esta segunda parte, que espero haya quedado entendible. Si les pareció interesante, marquen con un clic en la manita con el dedo para arriba. Si me pueden hacer favor, compartan el video con sus contactos. Les agradezco que se suscriban a mi canal y nos vemos hasta la próxima en la tercera parte. No se las pierdan.